Muy bien. Nos toca hablar en este segundo bloque de algunas recomendaciones especiales en cuanto a tratamiento de hipertensión arterial. Ya hemos dejado de lado un poco algunas cosas en el primer bloque. En este segundo bloque vamos a comenzar con una recomendación con calidad de evidencia alta y como fuerte recomendación de las guías nacionales del 2019, que dice que en personas con hipertensión arterial de 18 o más años se recomienda iniciar tratamiento farmacológico con dosis media de alguna de las siguientes opciones para lograr el control de la presión arterial, mejorar todo el sistema cardiovascular, incluyendo su mortalidad cardiovascular y global. Esto ya vimos que siempre convenía comenzar con baja o media dosis. En primer lugar, los inhibidores de la ECA, por ejemplo, recordar que la se da cada 12 horas, los antagonistas receptores de angiotensina, conocidos como ARA2, como por ejemplo los Adaptan, que también conviene dar en 2 dosis. Los antagonistas cálcicos del grupo hidropiridínico, como por ejemplo la amlodipina, que se puede dar en una dosis, los diuréticos tipo tiacídico o similtiacídicos, que se pueden dar en una sola dosis, y los beta bloqueantes, recordar que solamente están indicados en algunas situaciones especiales que también hoy vamos a ver. En las personas de 18 años, pero que ya estén con monoterapia farmacológica y dosis media, y que tengan buena adherencia al tratamiento y no alcanzan la meta, que ya dijimos que nuestra primera meta es 140-90, se recomienda asociar un segundo fármaco a dosis baja o media para lograr el control de la presión arterial y la reducción de enfermedad coronaria, ACV, insuficiencia cardíaca, DIMI, no lo dice acá, pero esto ya está demostrado también, el lentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica y mortalidad cardiovascular y global. Las opciones preferenciales son IECA más antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, ARA2 más antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, IECA más diurético, ARA2 más diurético. Los que ya estén con beta bloqueante por alguna indicación especial, en cualquiera de ellos se podría asociar. Acá el orden es un poco diferente y ya ha cambiado. Es IECA o ARA2 y, en segundo lugar, antagonistas cálcicos dihidropiridínicos. Y las opciones menos utilizadas son bloqueantes cálcicos con tiacídicos o tiacídicos y debido a sus efectos metabólicos. Y antagonistas diuréticos. La mitad de los hipertensos necesitan terapia combinada para controlar la presión arterial. Asociar dos fármacos a dosis media o baja en lugar de un solo fármaco a dosis alta incrementa en forma adictiva la potencia antihipertensiva sin aumentar proporcionalmente los efectos adversos. Esto, dicho de otra manera, quiere decir que si yo duplico la dosis de un antihipertensivo, por ejemplo, en Alapril, en lugar de agregar un segundo fármaco a baja dosis, por ejemplo, amlodipina 2,5 miligramos, tengo menos efectos adversos con la asociación de dos medicaciones a baja dosis que duplicar la dosis de una sola droga. Un segundito, por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿hasta acá vamos bien? Conteste sí. Alguien, porque si no... Bueno, disculpen la interrupción. En personas que ya se encuentran recibiendo dos fármacos a dosis medio baja y tengan buena adherencia, se recomienda cualquiera de las siguientes opciones para alcanzar la meta.
y reducir la enfermedad, el riesgo cardiovascular global, que es adicionar un tercer fármaco a dosis baja o media, duplicar la dosis de uno de los fármacos, ahí sí se podría duplicar, por ejemplo, el IECA o el ADA2, y duplicar la dosis de dos fármacos generalmente si la presión arterial sistólica se encuentra a más de 20 milímetros de mercurio de la meta de la sistólica, que por ejemplo el paciente no logre los 140 y siga en 160 con dos drogas a dosis plena, o que tenga una diastólica mayor de 90, por ejemplo 100, con dos drogas a dosis plena. Entonces, adicionar un tercer fármaco antihipertensivo a dosis media, en lugar de duplicar la dosis de uno o dos fármacos, tendría el beneficio potencial de incrementar el efecto antihipertensivo de manera aditiva, sin aumentar los efectos adversos en la misma proporción. Acá tienen las dosis, lo que se conoce como dosis baja, dosis media y dosis alta. En Alapril siempre voy a empezar por la baja hacia la alta, 5, 10 y 20 miligramos, losartán 25, 50 y 100 miligramos, amlodipina 2,5, 5 y 10 miligramos, hidroclorotiazida 12,5, 25 y 50 miligramos. Entonces, vamos a ver qué porcentaje de reducción de eventos tenemos según el número de drogas. Con una sola droga de tratamiento antihipertensivo, reducimos la enfermedad coronaria en un 20% y el ACV en un 30%. Usando dos drogas, disminuimos 33% los eventos coronarios y un 50% el ataque cerebral. Pero utilizando tres drogas a dosis bajas o media, disminuimos el 45% de eventos coronarios y un 65% el ataque cerebral. En cuanto a la enfermedad renal crónica, que no tenemos todavía los datos porque hay algunas, estamos cerca, le enlentecemos la velocidad de progresión de la enfermedad renal tratando adecuadamente la presión arterial, más o menos en ese tipo de proporciones. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Siempre compara entonces dosis medias y bajas? Sí, esto estamos hablando de dosis medias y bajas. Perfecto. Nunca duplicar dosis en ninguna de las tres. Listo. Bueno, ¿qué pasamos cuando utilizamos dosis bajas o medias dosis? Acá tenemos un estudio, ya tiene bastantes años, de cómo logramos bajar con dosis completa o cuánto bajamos con media dosis, por ejemplo, cuando tratamos con beta bloqueantes, decía, por eso este es un estudio viejo, y lo que demuestra es que obviamente es mejor utilizar las medias dosis, porque después cuando le sumamos otro fármaco, potenciamos la acción de la primera. El efecto indeseable de duplicar dosis, y voy un poco a la respuesta de la pregunta que hicieron, es, si nosotros tenemos dosis media en celeste fuerte, dosis estándar en celeste clarito, y en verde duplicar dosis, ustedes ven acá que cuando duplicamos dosis, tenemos efectos indeseables en casi todos los fármacos, sacando los ARA2. Ahora, fíjense, cuando llegamos a dosis estándar de cualquiera de ellos, empezamos a tener, salvo con los IECA, mayor porcentaje de efectos indeseables. Y cuando usamos doble dosis de un fármaco, creyendo que vamos a estar mejor, ya vimos que no se logra mejorar el nivel de presión arterial, pero sí cuando estamos sobre todo con doble dosis, aumentamos los efectos indeseables.
de esa droga. Por ejemplo, la tiazida, desde la media dosis a la dosis doble, estamos pasando de casi un 2 al 18% de efectos indeseables. Con los beta bloqueantes pasamos de casi un 5 a un 10%. En los IECA se mantiene y los SARA-2 también. Y los bloqueantes cálcicos pasamos de menos del 2% a casi el 14% cuando duplicamos dosis. Entonces, cuando sumamos droga, tenemos efectos sinérgicos y de potenciación. Es decir, que la suma de droga tiene efectos hipertensivos aditivos y efectos adversos no aditivos. Esto ya está demostrado. Sin embargo, todavía hay gente que no quiere entenderlo. No solamente los pacientes, sino algunos colegas. Entonces, ¿cuánto combinamos? Si ustedes recuerdan un poquito la tabla de riesgo cardiovascular que tenemos, donde tenemos arriba el nivel de grado de insuficiencia, de hipertensión arterial y sobre este lado los factores de riesgo, que la primer fila tenemos ningún factor de riesgo, 1 o 2 factores de riesgo, 3 factores de riesgo más lesión de órgano blanco o síndrome metabólico o diabetes y condiciones clínicas asociadas que incluyen la enfermedad renal crónica. Si ustedes se fijan, la mayoría de los pacientes que estamos recibiendo están acá y el problema que tenemos es que los que deberían estar recibiendo monoterapia están acá. O sea que esto que estoy mostrando, darle monodrogas a todos los pacientes, no está mal, está muy mal, es vergonzoso. Solamente tenemos para darle monodroga a los pacientes que tienen menos de 159,99 y los pacientes que no tienen factores de riesgo o tienen 1 o 2 factores de riesgo. Entonces, hay la vieja guía de la Sociedad Europea de Cardiología y Hipertensión Arterial mostraba que teníamos pacientes con elevación ligera de presión arterial y riesgo cardiovascular bajo se pueden tratar con monoterapia. Los pacientes que están arriba de 160 a 100 conviene combinar 2 fármacos. El porcentaje de población de hipertensos que hay que tratar de hacer tratamiento combinado con 2 fármacos es el 70% y con monoterapia solo el 30%. Si la presión arterial no se controla con 2 fármacos en el 70% de la población, hay que combinar, subir la dosis de alguno de estos 2 fármacos o combinar 3 fármacos. Entonces, acá tenemos varias opciones. No hacemos cambio a otra combinación realmente. Ya lo que hacemos es combinar los 3 fármacos e ir subiendo las dosis de a 1. O sea, pasamos de dosis baja de 3 fármacos a dosis media de alguno. Después llevamos ese medicamento, generalmente es el IECA o la dosis, están recibiendo a dosis, lo que se llama dosis doble. Después seguimos con el segundo y así sucesivamente hasta llegar mínimamente a 140-90. Esto se sabe hace muchos años que los pacientes necesitan por lo menos 3 drogas para alcanzar valores entre 130 y 140. Entonces fíjense que ninguno, utilizando 3,3 o 3,6 fármacos, ni siquiera logró llegar a 130. Esto lo digo porque hay poblaciones especiales, como generalmente diabéticos y enfermedad renal crónica, donde el objetivo lo fija en 130, 80 y aún un poquito menos en 120, 80, 120, 75. No menos que eso. Fíjense lo que nos pasaba a nosotros en el año 2012. Dijimos que el 70% de la población de hipertensos debería estar recibiendo 2 o más drogas. Sin embargo, en la Argentina teníamos el 70% recibiendo una droga o un fármaco
contra 30% que recibían 2 o más drogas. Entonces, si lo miramos acá en este gráfico, vamos a mirar cómo en ese momento, a principios de la década del 2010, teníamos en el mundo el 30% solo tratado con monoterapia, pero nosotros en Argentina, tenemos a los pacientes tratados con monoterapia en el 70%. O sea, que estábamos exactamente en el reino del revés. Aquí tenemos, en ese primer estudio de Renata, no voy a mostrar el Renata 1 y el Renata 2 porque no tienen mayores diferencias, que los porcentajes de drogas que se utilizaban era el 50% de IECA, el 30% tenía beta bloqueante, el 22% tenía un bloqueante de los receptores de angiotensina o ARA2, un 15% tenía antagonistas cálcicos y un 12,3% tenía diuréticos. Pero acá hay una incongruencia que ustedes quiero que me digan. Si comentamos que los beta bloqueantes se utilizan prácticamente en pacientes que han tenido, por ejemplo, que tienen enfermedad coronaria o alguna arritmia, o en algunos casos los pacientes con migraña o temblor esencial, ¿ustedes creen que el 30% de la población de los pacientes hipertensos tienen alguna de estas patologías? Alguien que conteste por sí o por no. No. Bien, así que estamos todos de acuerdo que estábamos mal. No se preocupen, seguimos mal. Entonces, ya sabemos que es mejor de a 2. Bueno, vamos a ver la cultura de ustedes. ¿En dónde frecuente esta asociación de naranja con cerveza? O jugo de naranja, mejor dicho, con cerveza. ¿Nadie sabe? ¿En Brasil? En Brasil y en la Mesopotamia argentina, muy bien. En la Mesopotamia argentina también. Nunca hay que irse de la frontera. Tenemos de todo acá. ¿Y esto? De Córdoba. Muy bien. Bueno, veo que la cultura entre bebidas azucaradas y alcohólicas es buena. Entonces, tenemos efectos diferentes de las drogas sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, el diurético aumenta la actividad renina plasmática, angiotensina 1, angiotensina 2. El IECA baja la angiotensina 2. Perdón, un segundito. Estoy dando clase. Después de las 11. Los ARA2, digamos, aumentan los valores de esto y los beta bloqueantes bajan todo, pero no logran bajar bien la presión arterial. Por eso, generalmente hay que pasar alguna de estas drogas. ¿Son todos los grupos de drogas iguales? No. En un gran estudio que se hizo en el año 2016, donde es una revisión sistemática de metaanálisis, ustedes saben que es un método estadístico usado por el método científico, de los cuales tiene mayor valor cuando es revisión sistemática y también metaanálisis, donde se demostró que para mejorar los eventos cardiovasculares mayores, que son, por supuesto, el infarto agudo de miocardio o muerte, el ACV con invalidez o muerte, y la progresión de la enfermedad renal crónica con pasaje a reemplazar la función renal con diálisis o trasplante o muerte, casi todos los fármacos tenían algún tipo de efecto beneficioso, pero tenemos que justamente los ARA2 y algo de los IECA, los bloqueantes cálcicos y los diuréticos mejoraban, pero que netamente los beta bloqueantes empeoraban la situación de todos los pacientes. Si tomamos la enfermedad coronaria, vemos que los IECA
y los bloqueantes cálcicos mejoraban algo. Si tomamos el ACV, vemos que los que lo mejoraban eran los ARA2, los bloqueantes cálcicos y algo los diuréticos. Si tomamos la insuficiencia cardíaca, por supuesto, no hay duda que los diuréticos van a ser los que mejor efecto tengan, con los ARA2 y los IECA. Los beta bloqueantes no tenían un efecto beneficioso. Y en la progresión de la insuficiencia renal, francamente demostrado que ni un IECA o ARA2 son beneficiosos junto con los diuréticos. Entonces, para todas las causas de mortalidad, quien mejor ha demostrado tener efecto beneficioso son los bloqueantes cálcicos, casi todos ellos. Pero los que peor efecto han tenido y los que mayor mortalidad han dado son los beta bloqueantes. Entonces, tenemos alguna diferencia según grupo de droga, como vimos, pero acá lo vamos a ver de otra manera. Para la mortalidad global, lo mejor que tenemos, o sea, es para enemigos esto. Si ustedes a un paciente que no tiene indicación, realmente le empiezan a tratar con beta bloqueante, tienen la posibilidad de que tenga más posibilidades de mortalidad global. Para enfermedad coronaria, sabemos que el ARA2 no ha demostrado ser mejor, pero sí los IECA y algo los bloqueantes cálcicos. Para la insuficiencia cardíaca no hay duda que los diuréticos son lo mejor, los bloqueantes cálcicos es lo peor. Los ARA2 y los IECA han demostrado tener alguna utilidad y los beta bloqueantes prácticamente están en el mismo lugar, pero se sabe hoy que de alguna manera en las pacientes con insuficiencia cardíaca hay algún tipo, que ya vamos a ver, de indicación para los beta bloqueantes. Para el ACV, lo que está demostrado es que los bloqueantes cálcicos y los ARA2 son los que más protegen, algo los diuréticos, y los beta bloqueantes no ofrecen ningún beneficio para el ACV. Y para la insuficiencia renal, como ya vimos, no hay duda que los IECA y ARA2 y los diuréticos son los tres mejores fármacos para utilizar. Entonces, ¿existe protección diferencial? Sí existe protección diferencial en la respuesta. La respuesta es, para mortalidad global, IECA, ARA2, bloqueantes cálcicos y diuréticos, voy a hablar solamente de los que benefician. Los que están abajo son los que menos benefician. Para la enfermedad coronaria, los IECA, beta bloqueantes cálcicos y diuréticos. Para el ACV, ARA2, bloqueantes cálcicos y algo los diuréticos. Para la protección renal, los IECA, ARA2, bloqueantes cálcicos y diuréticos. Y para la insuficiencia cardíaca, obviamente, los que mejor funcionan son los diuréticos, y si se los asocia con IECA o ARA2 y algún beta bloqueante. Entonces, ¿qué hay que combinar? Lo primero que tenemos que saber es que la inhibición del eje del sistema renina-angiotensina aldosterona es crucial en la hipertensión y la prevención cardiovascular. Pero las combinaciones lógicas en insuficiencia cardíaca, IECA, beta bloqueante, espironolactona, no son las indicaciones, las combinaciones lógicas, en hipertensión arterial. La combinación lógica en hipertensión arterial es un IECA o ARA2 más un bloqueante cálcico más diurético. Bueno, llegamos a un punto que yo tengo que hacer alguna pregunta y ustedes me van a tener que contestar. ¿En qué nivel de filtrado glomerular o por qué causas ustedes contraindicarían o suspenderían un IECA o un ARA2? Necesito... ¿Cómo? Muy bien la respuesta. Las excepciones
para suspender es si la mujer sabe que ha tenido un retraso y puede estar embarazada, y ya lo comentamos, está muy bien la respuesta, está perfecta. O si existe la sospecha de que el paciente puede tener una estenosis renal bilateral. ¿Está claro esto? ¿Alguien quiere preguntar algo más o algún comentario? Yo tengo una pregunta. Sí. A partir, ¿cuándo es conveniente empezar con un tercer fármaco? O sea, ¿después de cuánto tiempo? No, esto no es un problema de tiempos. Uno se fija el objetivo de decir, tengo que llegar a 140-90 en 12 semanas. Si no lo logro, por ejemplo, con 2 fármacos a dosis baja, a las 12 semanas, estamos hablando siempre de pacientes con menos de 180-110. Si el paciente tiene más de 180-110, hay que agregarle ya un tercer fármaco a dosis baja. Pero el criterio va a ser el mismo. Si nosotros a las 12 semanas no llegamos al 140-90, ponemos en dosis media uno de los fármacos, en este caso puede ser el IECA o el ARA2. Si en otras 3 a 4 semanas, por lo menos 4 semanas, no logramos el 140-90, llevamos a dosis media los bloqueantes cálcicos. Si el paciente no lo logra en otras 4 semanas, ahí podemos agregarle un diurético, y si tenía un diurético lo llevamos a dosis media. Cuando tenemos los 3 fármacos ya a dosis media, hay que usar dosis doble, y entonces nos empezamos a preguntar, ¿por cuál empezamos? Por Eagle, para llegar a 140-90, está en 150, 100 o 95, y ya tenemos dosis media de los 3 fármacos. Lo que puedo llevar es a dosis doble, o sea, llevar esto a 20 miligramos o a 100 miligramos el ARA2. 20 miligramos de IECA, si está con IECA, o 100 miligramos de ARA2. Si en otras 4 semanas no tenemos respuesta, podemos llevar el bloqueante cálcico, que lo teníamos en 5 a 10. Y si con eso no lo logramos, en 4 semanas más, el diurético, por ejemplo, era la hidroclorotiazida 12,5, lo llevamos a 25 miligramos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ¿en qué nivel de diurético, en qué nivel de filtrado glomerular ustedes suspenderían o cambiarían el diurético tiazídico? 20 al 30% en 2 semanas, había dicho, menor a eso. No, están haciendo una confusión. El diurético tiazídico, debajo de los 30 mililitros minuto, no funciona, no hace nada. Al único que beneficia es al farmacéutico que lo vende y a la empresa farmacéutica que lo produce. Lo que usted está confundiendo es el porcentaje de ascenso de IECA o ARA2 cuando uno le hace un control, porque empieza tratamiento a las 2 o 3 semanas, y por ejemplo, le sube la creatininemia, o lo que es lo mismo, le baja el filtrado glomerular. Ahí el límite es 30%. Si el paciente disminuye su filtrado glomerular con un IECA o ARA2 a las 2 o 3 semanas de comenzar tratamiento, uno debería pensar que puede bajar la dosis y aumentar alguno de los otros 2. ¿Está claro este tema? Sí. Esto es fundamental, ¿eh? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Entonces, Sí. en el caso de niveles de creatinina menor a 30 mililitros minuto, ¿no es una contraindicación ni para el IECA ni para el ARA2? No, lo dije creo que 17 veces y lo voy a decir 20 veces más. Los IECA o ARA2, si ustedes lo suspenden en cualquier nivel de disminución de filtrado glomerular, están cometiendo iatrogenia por desconocimiento, que es quitarle al paciente la única posibilidad de nefroprotección.
Pero si el IECA UARA2 disminuye el picado glomerular más del 30%, deben disminuir la dosis o suspenderlo, porque hay que sospechar que el paciente puede tener otra patología como es estenosis de la arteria renal bilateral. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. ¿Esa disminución del 30% en un lapso de cuánto tiempo? Estamos hablando siempre de 3 a 4 semanas. Todo Gracias. paciente que comienza IECA UARA2 hay que hacerle un control de creatinina y ionograma a las 3-4 semanas. Bueno, sigamos. Entonces, este es el famoso polígono donde tenemos marcado en verde las combinaciones posibles, diurético tiacídico, ARA2, calcio antagonista y ECA. En rojo, una contraindicación ya formal, que es sumar un IECA o un ARA2 que teníamos reservado en pacientes con proteinuria, estaba reservado a nosotros los nefrólogos exclusivamente desde hace ya 10 años, pero ahora se ha visto que estos efectos aditivos para mejorar proteinuria también suman efectos adversos, por lo cual hoy día no se usa IECA o ARA2, los dos juntos, en un paciente, salvo que sea un paciente con proteinuria, función renal estable y ya lo tenga de antes. No lo indicamos a nuevos pacientes. Si ustedes se fijan, el beta bloqueante solamente está indicado en algunas situaciones especiales. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando nosotros combinamos estas tres drogas, un IECA o ARA2, un antagonista cálcico dihidropiridínico, como puede ser la amlodipina, y un diurético, estamos actuando sobre tres mecanismos diferentes. Uno es disminuir la actividad de la angiotensina 2, el otro es tratar de vasodilatar, disminuir la resistencia periférica, mejorar el volumen minuto, disminuir el volumen de aumentación, eso que tiene que ver con la famosa presión diferencial, el bloqueo de los canales de calcio, el músculo liso vascular lo mejora, se lo conoce también como una de las drogas de desendurecimiento de la pared arterial. Además disminuimos la volemia, que ayuda también a la vasodilatación, los diuréticos por caída de la relación sodio-calcio en la pared arteriolar. Entonces, nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que lo tratamos con IECA o ARA2 y le agregamos amlodipina, puede ser que tengamos mayor volemia por vasodilatación, pero sobre todo por escape aldosterónico. Y en ese caso podemos utilizar un diurético. Ya dijimos el otro día que los edemas de amlodipina no se trata con diuréticos, sino que se trata con un IECA o ARA2 para vasodilatar tanto la arteriola aferente como eferente. Pero puede haber un escape aldosterónico. Entonces uno puede utilizar un diurético. Muchas veces utilizamos un bloqueante de los receptores de aldosterona, más conocidos como antialdosterónicos mal llamados, ¿no? Bueno, entonces las tres opciones lógicas son IECA ARA2, diurético, más diurético, IECA o ARA2 más bloqueantes cálcicos, IECA o ARA2 más diuréticos y bloqueantes cálcicos. Y acá tenemos nuevamente, para recordar, los números del estudio Renata. Y acá veíamos que llamativamente los que menos se usaban son diuréticos. Entonces, si tenemos esto, nos pasa que la mayoría de los tipos de combinaciones de los cardiólogos son beta bloqueantes y faltan diuréticos. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el doctor Diego Nanini, que es cardiólogo, es magíster en hipertensión arterial y mecánica vascular. Y lo ha dicho públicamente en el Congreso de la Hipertensión Arterial de hace 4 o 5 años en Rosario y en el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología. Y le sigue diciendo a sus colegas que están equivocados. Que esto lo dijo un cardiólogo y es lo que está demostrado. Se usan poco los diuréticos
y está demasiado utilizado los beta bloqueantes. Esta es un poco la evolución que hemos tenido en la Argentina. Hemos mejorado, pero no lo suficiente. Entonces, desde el año 1985, donde teníamos un control de la presión arterial que era menor al 10%, era casi el 4 o 5%, en el 2010 llegábamos ya a casi un 30%. En cuanto a la eficacia de los tratamientos, pasamos de un 15% a un aproximadamente 45%. Estamos hablando, aquí estamos hablando de 25 años. Y en cuanto a pacientes que recibían tratamiento, pasamos de un 30-33% a casi un 50%. Ahora, ¿es la adherencia terapéutica deficitaria un factor causal relevante de bajo control de hipertensión arterial? Bueno, las causas son múltiples. Hay causas que tienen que ver con la enfermedad porque es una enfermedad crónica y asintomática, y como todo lo que pica y no duele y no molesta, no se consulta con el médico. Lamentablemente muchas veces se consulta con doña Rosa en el almacén y otros lugares que no tienen nada que ver. A los tratamientos, porque bueno, se ha logrado bajar mucho los efectos adversos con los años, sobre todo porque había muchos pacientes tratados con beta-bloqueantes y tenían muchos efectos adversos. Los regímenes complejos, porque uno también tiene que tratar las otras comorbilidades, entonces había pacientes que tomaban 12 pastillas por día. El sistema de salud, que tiene que tener accesibilidad, bajo costo, y tiene que haber una actitud positiva de parte del profesional médico que lo está atendiendo. Y finalmente, las características de personalidad de cada paciente. Este es el orden. Por favor, no empiecen diciéndole al paciente que tiene la culpa. Entonces, hay muchas cosas para hacer con los pacientes. Entre ellas, mucha gente, que ustedes van a ver, que le dice, no, pero bueno, yo por problemas de trabajo, por comodidad, porque no me gusta cocinar, que esto y que lo otro, voy y compro las hamburguesas ya congeladas y después la hago, o compro algún fiambre con algún queso cortado. Yo les voy a hacer una pregunta que es práctica. ¿Todos comen hamburguesa? Contésteme si sí o no. Sí. ¿Alguien hace hamburguesas de ustedes? Sí. No. Bueno, el que contestó que sí, dígame por qué la hace, a ver. Principalmente a mí porque me sale más barato, entonces le Perdón, no dijo un dato menor. Despacito, sale mucho menos. Exacto. Dígame una cosa, ¿les lleva mucho tiempo hacerla? No. Lleva poquísimo tiempo. Si yo les tuviera que decir que con 1 kilo de carne picada, un poquito de cebolla rehogada, un poquito de mostaza, le pueden agregar lo que ustedes quieran, no van a tardar más de 15 minutos en armar las hamburguesas que pueden congelar en su propio freezer. ¿Me equivoco usted que prepara hamburguesas o no me equivoco? No se equivoca, incluso salen mucho más ricas y le puede comprar la carne picada, que es la especial, tiene mucho menos grasa, así que es mucho mejor todavía. Tiene dos opciones, o compra la carne picada especial, o lo que hace es decir, bueno, quiero, no sé, por ejemplo, hamburguesas de lomo o de bola de lomo, lo que ustedes quieran. ¿Me la pica, por favor? ¿Se entiende esto? Y quiero saber si los demás escucharon a su compañero. Sí. Bueno, primer concepto, y les voy a contar que es lo más difícil para que los pacientes. Sale más barato, sale mejor
y es más sano hacer las hamburguesas que comprarlas hechas. ¿Está clarito eso? Sí. Pequeña anécdota, yo no soy de la época que se comían hamburguesas. Cuando yo era chico, recién, cuando era ya un poquito más grande, nos tocó ir a una fábrica de hamburguesas, de la cual no voy a decir la marca. Vi hasta restos de una zapatilla dentro. Así que de ese día dije, esto no puede ser. Hamburguesa comprada o salchicha comprada, ni loco. Las salchichas, salvo algún lugar donde vendan artesanales que tienen por ahí más cuidado que en las industrializadas, pero las hamburguesas, y además tiene la ventaja la hamburguesa que preparan ustedes, que la pueden hacer sin sal. Y eso no es un dato menor a esta altura. ¿Está claro esto? Sí. Bueno. Ahora, ¿hay diferencia en la adherencia, la persistencia y el cumplimiento según el tipo de droga? Bueno, hay un metaanálisis, esto ya tiene 5 años, donde analizamos 17 estudios que mostró que la adherencia al tratamiento osciló entre el 28% para la beta bloqueante y 65% para los receptores de angiotensina 2. O sea, los bloqueantes cálcicos tenían muy baja adherencia, 1/3 de los pacientes seguía tomando después de un año o un poco menos de un tercio y 1/4, o sea, entre el 25 y el 33% estaban tomando el beta bloqueante. Sin embargo, los ARA2 los seguían tomando a las 2/3 partes. Los ARA2 tuvieron mejor cumplimiento terapéutico en relación a los IECA. ¿Por qué? Porque muchas veces en aquella época, ya todavía, los pacientes tenían tos, uno les avisaba, pero bueno, para no ir al médico de vuelta, entonces, en fin. Pero ya se sabe que después que se hicieron algunos ajustes con algunos trabajos importantes, desaparecieron las diferencias significativas entre ARA2 y ECA, entre diuréticos y beta bloqueantes. Uno siempre tiene que tener cuidado del diurético, sobre todo si el paciente tiene algún problema prostático, tiene algún problema de concentración como la enfermedad renal crónica, que tiene que ir al baño a orinar seguido de noche, evitar que se caiga, que se fracture. Bueno, cada paciente es un paciente individual donde hay que analizar varias cosas. Entonces, los autores concluyeron que hay diferencias en cuanto a la adherencia a fármacos antihipertensivos en función de la clase que pertenece, siendo los de menor adherencia los diuréticos, los beta bloqueantes, y los de mayor adherencia los ARA2 y ECA. La magnitud de esta diferencia fue importante, ya que los pacientes que recibieron IECA o ARA2 fueron 75 a 100% más adherentes que los que recibían diuréticos. Aunque la evidencia es escasa, parecería que los pacientes con tratamiento con IECA o ARA2 tendrían mayor adherencia. Bueno, y ahora vamos a entrar en otro tema que en principio no es de tratamiento, pero vamos a empezar a desarrollar hoy para terminar de verlo en el tercer bloque. Mi pregunta es, ¿este es el sistema renina-angiotensina que ustedes conocen? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, yo le voy a llamar la atención nada más con lo siguiente. Cuando ustedes utilizan un bloqueante de los receptores de angiotensina, están actuando sobre los receptores de angiotensina 1, que son los que producen vasoconstricción, activan el sistema nervioso simpático, retienen agua y sodio, producen especie reactiva del oxígeno, aumenta el remodelado tisular, la inflamación y la fibrosis. Pero no solamente están bloqueando todo este sistema nefasto, hipertensivo, sino que están de alguna manera estimulando el otro sistema, que es la angiotensina 2 con vasodilatación, natriuresis, inhibición del sistema nervioso simpático, disminuye inflamación, fibrosis, disminuye el estrés oxidativo y produce neuroprotección. Mi pregunta es, ¿esta parte la conocían?
¿O la tenían bien clara? Sí. Bueno, primero, esto que ustedes ven acá es lo que se sabía hace 70 años. Esto que está acá, hace más de 30 que se sabe. Entonces, mi primera pregunta es, ¿alguien sabe quién descubrió la angiotensina? No. Bueno, ya que nadie lo sabe, le vamos a contar. La angiotensina se descubrió en la Argentina. Se descubrió en el cuarto piso de la Facultad de Medicina. Después ese grupo pasó a la esquina de Marcelo T. de Alvear y Ascuénaga, dependencia de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Instituto Tacchini. El doctor Tacchini, con su grupo, fue quien la describió a principios de los años 50. La descubrió accidentalmente estudiando otra cosa. Pero resulta que conjuntamente con él aparece un trabajo de un grupo norteamericano dirigido por un doctor Page. Entonces se comenzó una pelea por quién lo había descubierto primero. Lamentablemente, por no haberlo publicado en todos lados, en el año 1956 se tuvieron que juntar los dos grupos para darle el nombre que hoy lo conocemos como angiotensina. Un grupo lo había llamado angiotonina y otro grupo lo había llamado hipertensina. Conclusión, se le llamó angiotensina. Bien, ¿está claro esto? Sí. Bueno, esto no es un problema de cultura, es un problema de conocimiento fundamental. Este descubrimiento se hizo en la Argentina, así como el síndrome urémico hemolítico se descubrió en la Argentina, no se descubrió en otro lado del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Oriente, ni en Japón. Bien, algunas diapositivas me las ha prestado la doctora Mariela Gironacci, que es profesora adjunta regular de la Cátedra de Química Biológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y es investigadora principal del CONICET. O sea que estamos hablando del ámbito de nuestra universidad. A la doctora Gironacci, los que la conocemos hace mucho tiempo, le decimos la doctora angiotensina. Ya ustedes van a ver por qué. Resulta que hace 20 años, ustedes me escucharon bien, ¿no? ¿Cuántos años dije? 20. 20. Hace 20 se descubre que hay otra enzima convertidora, no solamente la que hace pasar la angiotensina a angiotensina 2, sino que la que produce un cambio y transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que a través de los receptores MAS funciona como vasodepresor de la tensión arterial, o sea que ayuda a disminuir la tensión arterial y que tiene un efecto casi superior a otras sustancias vasodepresoras. ¿Alguien sabía esto? No. No. Bueno, ahora les queda claro cuando nosotros nos planteamos, ya hace muchos años, que algo estaba mal, porque si uno analiza la relación de horas cátedra que hay sobre diabetes, ¿alguien sabe la prevalencia de diabetes en la población general? ¿Puede ser similar a la de la hipertensión? No, está muy equivocado, está lejos del número. La diabetes en mayores de 18 años tiene una prevalencia de cerca del 12%, según la última encuesta de factores de riesgo realizada en Argentina. Y la hipertensión arterial, que en el estudio Renata, que lamentablemente solo ocupó dos grupos sociales, que era clase media y clase alta,
que llegaba a un 36% cuando se hizo la encuesta de factores de riesgo hace 3 años, llegó al 43%. O sea que la relación es 4 hipertensos, un diabético. Sin embargo, la cantidad de horas cátedra que ustedes recibieron de diabetes fue exactamente al revés, casi 4 horas de diabetes por 1 de hipertensión. Díganme si me equivoco. No. Bueno, ustedes están viendo acá, como yo les estoy demostrando, que, digamos, venimos, no solamente de nuestra facultad, casi todo Sudamérica y algunos países desarrollados también, no se le da a la hipertensión arterial la importancia, ni se desarrollan políticas de salud, tanto estatales como privadas, para disminuir no solo la mortalidad, sino la cantidad de pacientes, ya visto, por ejemplo, desde el punto de vista económico, la cantidad de discapacitados que produce, ya sea por el ACV, por la necesidad de diálisis, ya sea por las limitaciones en la actividad que desarrollaba, porque desarrolló insuficiencia cardíaca por el unidad masivo. Entonces, nosotros tenemos, en conclusión, todo un sistema vasoconstrictor que ustedes vieron a través de la angiotensina 1, que es la que podemos bloquear con los ARA2, que produce vasoconstricción, resorción de sodio, todo esto que ya comentamos, y todo un sistema vasodilatador a través de que cuando inhibimos este sistema predomina el AT2 y también a través de la angiotensina 1 del receptor MAT que produce el efecto contrario. Entonces, para mostrarlo de otra manera, acá tenemos donde hoy podemos actuar. Hoy podemos actuar con inhibición de la enzima convertidora, con los IECA, a nivel del paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, o con inhibidores, con bloqueantes de los receptores AT1, que son los ARA2 o sartanes. Entonces, nosotros cuando actuamos sobre esto, empieza a funcionar todo este sistema. Acá falta el sistema de AT2. Acuérdense que cuando inhibimos esto, predomina el sistema de receptores AT2 junto con el 1,7 por la enzima convertidora de angiotensina 2. O sea que además de una IECA, que vamos a llamar 1, que es esta, que es la conocida, que es donde actúan los priles, tenemos una IECA 2, que al favorecer el aumento de angiotensina 1,7, a través del receptor más R, produce disminución de la presión arterial. Pero esto no alcanza, porque cuando nosotros empezamos a ver todo el sistema, ya esto se sabe hace 3 o 4 años con un desarrollo completo, pero la doctora, acuérdense, acá está la IECA 2, que además de producir angiotensina 1,7, también produce la amandina, que es otra sustancia que también es vasodilatadora. La doctora angiotensina nos enseñó ya hace unos cuantos años también, hace 7 años, todo el complejo sistema renina-angiotensina, donde teníamos todo un brazo vasoconstrictor y todo un brazo vasodilatador. Para verlo en mayor detalle, acá lo tenemos, y tenemos la acción predominante de cada uno de esos receptores. Por ejemplo, el que ustedes no conocen, que es la angiotensina 1,7, que a través del receptor MAS produce vasodilatación, es antirremodelado, antifibrótico y que aumenta la excreción de sodio. Hay otro receptor que se estimula a través de la 1,7 y de la lamandina, que es el MRGD, que produce vasodilatación. Y acuérdense que los AT2, que predominan cuando inhibimos los AT1, producen vasodilatación, también son antifibróticos, antiinflamatorios y antiproliferativos.
Mi pregunta en este momento es, ¿entienden este sistema de vasodilatación? Que cuando uno produce una inhibición del sistema renina-angiotensina, está actuando sobre todo sobre la angiotensina y sobre los receptores de angiotensina 1, y que predominan los otros mecanismos vasodilatadores, ya no es solamente porque inhibe los vasoconstrictores, sino porque también estimula la producción de los vasodilatadores. Este concepto es fundamental y necesito que me digan si tienen dudas acá y repetimos lo que sea necesario. Sí, doctor, se entiende. Lo que le quería preguntar es si esto es aparte de lo que es el sistema calicreína-cinina, que es lo que nos dieron en fármaco. Sí, esa parte del sistema calicreína. Y esto se está, tengan en cuenta que esto se sabe hace más de 20 años. Este año la IECA2 cumple 20 años. O sea que esto se sabe hace 20 años. Se ha desarrollado y desde hace 5 años realmente esto está totalmente aclarado y demostrado. Entonces, cuando nosotros tenemos que inhibimos el sistema renina-angiotensina clásico que ustedes conocen, estamos inhibiendo los AT2, perdón, los receptores AT1, predominan los AT2 y predomina a través de la IECA2 el sistema vasodilatador que es cardioprotector además, porque es antiinflamatorio, anticontráctil, antifibrótico y produce vasodilatación. Entonces, estos efectos biológicos hay que tener en cuenta que la angiotensina 2 además disminuye la eficacia y expresión de esa ECA2. Entonces por eso es necesario inhibir todo ese sistema para que tengamos menos angiotensina 2 porque nos inhibe el sistema de IECA2. Entonces, los pasos ya detallados es a través de, cuando nosotros inhibimos esto, tener angiotensina 1 para que nos estimule la angiotensina 1 nuevo que pasa a 1,7 y que actúe sobre el receptor MAT. Entonces, esa angiotensina 1,7 tiene acciones específicas y demostradas a nivel renal, aumentando la excreción de sodio y agua y mejorando la proliferación y crecimiento celular en el túbulo contorneado proximal y glomerular. A nivel de los vasos, disminuye el remodelado vascular, la proliferación y crecimiento celular, la proliferación y migración celular inducida por angiotensina 2 y aumenta la vasodilatación producida por bradykinin. ¿Está claro? Acá agregamos que además de lo que produce vasodilatación, no es solo la bradykinin, sino que es la angiotensina 1,7. Y a nivel cardíaco, disminuye la incidencia y duración de arritmia, mejora la contractilidad cardíaca y la perfusión coronaria y la función aórtica después de un infarto, disminuye el remodelado cardíaco, inhibe la síntesis de colágeno, disminuye la hipertrofia, proliferación y fibrosis inducida por angiotensina 2. Entonces, de alguna manera, fíjense que cuando nosotros usamos un PRIL, por ejemplo, estamos aumentando el angiotensina 1 que queda circulando, aumenta la ECA2, aumenta la angiotensina 1,9 y de ahí aumenta la 1,7. También aumenta la neprilicina, que también por acción directa aumenta la angiotensina 1,7. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, es fundamental. Esto le demuestra que lograr cambios de los paradigmas en medicina requiere esfuerzos multidisciplinarios. No alcanzaba solamente con inhibir el sistema vasopresor, sino que uno necesita también el sistema vasodepresor. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
acá les muestro ese paso de angiotensina 2 a 1,7 por la ECA2, todo el sistema de cardioprotección, protección renal, protección vascular, protección cerebral y pulmonar. Entonces, la ECA2 cumple un rol protector en tejidos influenciados por la hipertensión y patologías asociadas. Tenemos algunas pequeñas diferencias entre la ECA1, que es la que ustedes conocen clásicamente, y la ECA2. Esta tiene casi la mitad de los aminoácidos que tiene esta. Esta tiene 2 sitios activos, que ya hemos visto. Las concentraciones plasmáticas de la ECA2 son casi entre 4 y 5 veces la de la ECA1 o lo que ustedes conocen. No son sensibles, la ECA2 no es sensible a los IECA. La ECA1 sí es sensible a los IECA, y los sustratos acá es la angiotensina 2, como ustedes vieron, y acá la ECA común degrada bradiquinina y angiotensina 1. Entonces, un detalle es que la ECA2 está distribuida en corazón y riñón de hipertensos y de personas mayores. La ECA2 se expresa en varios lugares, no en pocos lugares de nuestro organismo. Si nosotros tenemos, y con esto vamos a terminar hoy, que a nivel del sistema nervioso central funciona a nivel de la vía aérea superior, está en las células ciliares, a nivel de los vasos arteriales, a nivel de la célula endotelial, de las células angiogénicas, porque disminuye la migración y disminuye el tono de músculo liso vascular. A nivel de pulmón, estimula los neumocitos tipo 2 y la vasculatura pulmonar. También funciona a nivel hepático, a nivel de los hepatocitos, en ojos, a nivel de las células pigmentadas, en corazón, ahí en los cardiomioblastos, en los cardiomicitos, en las células endoteliales, en los pericitos y la célula adiposa epicárdica, en los riñones, tanto en la célula glomerular como en los podocitos y la célula proximal tubular, y en los enterocitos. Y para finalizar el comentario, solo vamos a decir hoy, vamos a llegar hasta acá, que la aparición del SARS-CoV-2 tiene alta afinidad por una porción de ese receptor ECA2. ¿Qué es esta? Si ustedes se fijan, este es un ECA2 y este es el extremo aminoterminal donde suele unirse el SARS-CoV-2, que es quien produce la enfermedad conocida como COVID. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No vamos a hablar de... Sí, yo tengo una pregunta. Déjame un segundito, discúlpeme. No vamos a hablar de COVID porque COVID en relación con hipertensión vamos a hablar en la próxima, junto con las nuevas guías internacionales de hipertensión arterial que son del año pasado. Sí, ahora escucho la pregunta. No, se refería a ese tema, si los sartanes confieren alguna protección, como los IECA, ante el COVID. No, no vamos a hablar de COVID hoy, lo dije ya. No vamos a hablar de COVID porque es parte del tercer bloque. Gracias. Y es la parte nueva que agregamos este año. ¿Alguna otra pregunta que tengan de todo lo que hablamos hasta ahora?
No. ¿Nada? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? ¿Seguro? ¿Se van a acordar que la angiotensina 2 se descubrió en la Argentina? Por lo menos. Sí, sí. ¿Que es más conveniente utilizar medias dosis de 2 y 3 drogas que utilizar dosis plenas o doble de los fármacos? Que una buena manera de bajar la cantidad de sal y de comer más sano es fabricarse las propias hamburguesas. Sí. Sí, doctor. Porque por lo menos que nos llevemos algo de todo esto, que nos sirva para algo. Lo de no utilizar comidas preelaboradas o envasadas o congeladas, digamos, no ha tenido gran difusión, a pesar que se logró una ley que es muy difícil controlar, que es disminuir la cantidad de sal en la fabricación de los panificados, que lamentablemente pocas panaderías cumplen. No existen mecanismos de control, pero esto viene ya de hace años, a pesar que ya llevamos 7, 8 años con la ley. Entonces, queda en nosotros y tenemos que hacer ejemplo. Igual, doctor, creo que sería muy bueno el tema de los rotulados en Argentina, que es la ley que todavía no tiene ninguna... La ley de rotulados de los alimentos. Pero